Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites venir a tu presencia, a ser instruidos en otra profundidad en tu palabra. Te pedimos que seamos sensibles, que estemos atentos, receptivos, que esta palabra la pongamos por obra. Nos entregamos a la enseñanza del verdadero Maestro, el Espíritu Santo, y de Él recibimos solamente palabra, desechamos cualquier otra cosa que no provenga de Él. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el sacerdocio. La vez pasada hablábamos ya de que Noé se llamaba pregonero de justicia y vimos que ese pregonero significa sacerdote y de justicia porque pregonaba la palabra del Señor y que vimos el origen de la palabra Melquisedec y nos remontamos a Génesis 3:21, cuando Dios viste a Adán con túnicas y le enseña cómo acercarse a Él cuando uno es pecador. Vamos a retomar Génesis 1:26, que dice, Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta imagen y semejanza no es que se parezca uno físicamente a Dios, porque Dios es un espíritu y nosotros de manera familiar, pues en general al Padre nadie lo ha visto. Ha dicho que nadie lo puede ver porque verlo significa morir, porque nosotros somos carne y Él es un espíritu poderosísimo. Pero nos ha permitido verlo a través de Jesús. Jesús dijo, ¿por qué me preguntan cómo es el Padre? Si me han visto a mí, han visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces de ahí que muchos pensamos que esa imagen es que es como de un hombre, pero no, la forma de hombre nosotros la tenemos para vivir adaptados a lo que es el planeta Tierra. Aquí la imagen se refiere a representación, ¿sí? Nosotros podemos decir que un retrato al óleo nos representa. Cuando alguien ve un retrato dice, ay, mira, es mi tía, mira, es mi abuelita, porque esa imagen nos representa. Y cuando dice semejanza, se refiere a su autoridad y por eso Dios puso al hombre por encima de toda la creación como autoridad. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces vimos que el origen del sacerdocio de Melquisedec es el mismo cielo. Ese sacerdocio de Melquisedec es eterno. Vimos también en la palabra, en Hebreos, que no tiene Hebreos 7:3, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces se origina en el cielo y Dios, el Padre, se lo transmite a Adán cuando él tiene que salir del Edén para que él sirva de sumo sacerdote. Es rey de la creación, aunque entregó su señorío. Y es sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y él enseña a sus genealogías, a sus descendientes, cómo acercarse a Dios. Y así todos los hombres, desde él hasta, por ejemplo, Abraham, que es donde surge el sacerdocio levítico, sabían cómo acercarse a Dios por medio del sacrificio de un inocente en lugar del pecador. Ahora, ese sacerdocio de Melquisedec también vimos cómo fue caminando a Noé,
y luego a Abiab, y luego llega a Zacarías, y así por un hilo de gente, de hombres de Dios, perfectos y justos. Y llega hasta Juan el Bautista, el cual era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así se lo anuncia el ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ahora, este sacerdocio que llevaba Juan el Bautista es transmitido a Jesús, pues Hebreos 5:10 nos dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vimos que ese nombre de Melquisedec es un título, rey y sacerdote. Jesús era rey en la carne porque él era descendiente del rey David y era rey celestial, pues recibía el reino en herencia desde que el hombre había sido creado. En ese momento, Jesús recibe el nombramiento de sumo sacerdote. Ahora, vemos que Jesús en Juan 3:13 viene buscando a Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan el Bautista se resiste, pero Jesús en el versículo 15, Juan 3:15, dice esto: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia que se tenía que cumplir si nuestra justicia se lleva a cabo en la cruz del Calvario? ¿A qué justicia se refería que se iba a cumplir con el acto de que Juan el Bautista lo bautizara en el agua? Bueno, pues quiero decirles que yo estuve buscando, ahí tengo evidencia de unos libros enormes que estuve buscando en múltiples estudios, investigando, buscando, y no lo encontré. Yo lo escuché de un estudioso de la Biblia, pero a mí me gusta siempre tener la investigación hecha por mí misma, pero eso no lo encontré. Entonces, sabemos que algunos libros nosotros no los tenemos incluidos en nuestra Biblia y que también muchas otras cosas nos enteramos a través de tradiciones judías que se llaman Haggadah, o sea, Haggadah, Haggadah. No sé si la H se pronuncia como J, pero creo que es Haggadah. Que son tradiciones judías en las cuales ellos complementan muchas cosas de las que vienen en la Biblia, pero que no aparecen especificadas. Yo estuve buscando este dato y no lo encontré. Como tal, se los comento, pero este estudioso de la Biblia dice que cuando un sumo sacerdote llegaba al cumplimiento de sus días, sabía, de hecho, el sacerdote tenía un tiempo nada más para ministrar. No, no ministraba toda su vida, tenían un límite, eso sí viene en la Biblia, pero no lo separé. Pero entonces cuando había necesidad ya de nombrar al nuevo sumo sacerdote, él escogía de entre sus hijos a uno. Normalmente tenían muchos hijos, no era solamente uno que tuvieran. Y entonces él escogía a uno de sus hijos y lo hacían venir a su presencia. Y la persona que lo traía le preguntaba: ¿es este el hijo que tú has escogido para que sea sumo sacerdote? Y él decía: este es mi hijo amado,
en el cual tengo complacencia o el cual me hace feliz. Entonces, después de eso, lo vimos en los ritos que se hacían para nombrar el sacerdocio la semana pasada, la vez pasada. Seguía que tenía que ser lavado a las puertas del tabernáculo, lo que vimos ahí, después vestido y después ungido con aceite. Entonces, para que se cumpliera toda la justicia del llamamiento a sumo sacerdote en la persona de Jesús, era necesario que él recibiera un lavamiento, que en este caso se hizo en las aguas donde fue el bautizado. Después recibió la mención de designación de parte de su padre cuando se abrieron los cielos y dijo Dios: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y por último fue ungido, aparte de que Juan el Bautista le había transmitido por medio de la imposición de manos el espíritu que moraba en él, descendió a ungirlo desde la cabeza el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Sí? Esta manifestación del Espíritu Santo también era una señal para Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no sabía quién iba a ser el enviado de Dios, pero tenía revelación desde antes que el elegido, el que ellos llamaban el Mesías esperado, sería reconocido cuando el espíritu en forma de paloma descendiera sobre él. Entonces, cuando el espíritu descendió, tanto sirvió como confirmación para Juan el Bautista, como para hacer por medio del Espíritu Santo la unción de Jesús. Y en ese momento Jesús se convirtió en sumo sacerdote. Y entonces ya tenía el llamamiento según el orden de Melquisedec, que quiere decir rey y sacerdote. Rey desde los cielos y rey en la tierra, y sumo sacerdote en los cielos y sumo sacerdote en la tierra, por medio de el cumplimiento de las leyes. Cuando él dice que se cumpla toda justicia, es que se cumplan todas las leyes en sus nombramientos. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque ya existía un sacerdocio levítico establecido con Aarón y sus hijos, que fue lo que vimos la vez pasada. Pues aquí vemos que en Levíticos 21, desde el 1 hasta el 24, se dan muchas instrucciones a los sacerdotes, al sumo sacerdote, de lo que no puede hacer. Levíticos 21 a partir del 1. Dentro de estas prohibiciones, el sumo sacerdote no podía, por ejemplo, andar despeinado, no podía andar con la cabeza descubierta, no podía casarse con cualquier mujer, con una viuda o con una divorciada no se podía casar, tenía que casarse con una mujer virgen de su misma tribu, ¿sí? Entonces, dentro de esas prohibiciones también tenía que no podía cortar la punta de su barba, que no podía cortarse el cabello, bueno, raparse la cabeza, que no podía rasgar sus vestiduras. Específicamente, Moisés les dice que no pueden rasgar sus vestiduras porque en el momento en que las rasgaran, morirían y ahí traerían sufrimiento sobre el pueblo. Entonces el sumo sacerdote, sobre sus ropas sacerdotales, vestía otro manto encima para proteger sus ropas, que no se fueran a atorar, porque no tan solo era que él no las rasgara, sino que no se debían de rasgar ni con un mueble, ni con un tronco, ni con nada que se atorara. Entonces las protegían muchísimo, porque si no, se quedaban ellos desechados del sacerdocio por no haber cuidado esas vestiduras. Entonces, ¿qué pasó
con ese sacerdocio. Bueno, antes de pasar a lo que pasó, quiero comentarles que también entre esas prohibiciones es un poco al margen y para ser tomado con mucha sabiduría en oración, porque también estaba prohibido al sumo sacerdote hacerse cortadas en su piel, ¿sí? Perforaciones en su piel. Entonces, hoy en día nosotros vemos que están de moda los tatuajes y las perforaciones y que muchas personas, aún siendo autoridades, personas encargadas de congregaciones, dicen que pues las personas hagan elecciones y nosotros también lo decimos, la persona debe de elegir. Pero sí queremos tener presente que Jesús nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿De qué clase de sacerdocio? Desde luego no somos sacerdocio levítico, somos según el sacerdocio de Melquisedec, somos sumos sacerdotes. Y entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Ahí habla muchas cosas de que el sumo sacerdote no podía contaminarse tocando cuerpos muertos, haciendo muchas cosas que estaban ahí prohibidas, porque él tenía que mantenerse en santidad. Entonces yo pienso que ese llamado es para nosotros también. Ahora, eh, Cristo Jesús nos transforma de lo que fuimos a nuevas criaturas. Lo que haya sido en nuestro pasado, eso quedó sepultado con el viejo hombre y ahora somos nuevas criaturas hechas reyes y sacerdotes a imagen y semejanza de nuestro Dios. Con esa imagen y semejanza con que creó a Adán, o sea, con la autoridad y con la representación suya. Pero ya siendo renacidos, ya habiendo nacido de nuevo, somos reyes y sacerdotes, sumos sacerdotes. Entonces, pues ya tenemos ciertas responsabilidades y ante eso, pues cada quien tendrá que tomar sus decisiones y hacer sus elecciones, pero sin ignorar esto. Mucha gente no lo conoce, estas partes de las escrituras, y por eso lo queremos puntualizar. Entonces, ¿qué pasó con el sacerdocio levítico? Bueno, Mateo 26:3 dice que Jesús fue llevado delante de los escribas y en el patio del templo, donde estaba a su vez el sumo sacerdote que se llamaba Caifás, ¿sí? Y vemos que ahí tratan de inculparlo, pagan falsos testigos, muchas cosas. Y llega un momento en que Caifás le dice a Jesús que lo conjura a que él diga si es el Hijo de Dios. Y entonces él dice, tú lo has dicho, porque hay una escritura donde dice que si alguien miente estando puesto bajo juramento, pues se hace transgresor de la ley. Entonces Jesús, al decirle te conjuro, es juras por bajo juramento que eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, como había otra escritura que dijo, él enmudeció, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces él lo que dijo Caifás fue, tú lo has dicho. En ese momento, Caifás se enfurece demasiado. En el 26:65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Los judíos querían matar a Jesús por blasfemo. Blasfemo es aquel que habla cosas de Dios que no son las permitidas, que no son las correctas, que tuerce la palabra de Dios, que dice lo que no es. Y aquí vemos que Jesús, cada vez que él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad,
yo soy la vida. Él estaba diciendo Yahweh, ¿no es cierto? Sí, Yahweh, Yahweh, Yahweh. O sea, el nombre de Jehová, que es, cuando él se reveló, dijo como, le dijo a Moisés, ¿cómo les diré al pueblo que te llamas? Dile que yo soy el que soy. No el que fui, el que seré, no, el que soy, porque Dios es eterno y Él es entonces en cualquier momento en que nos refiramos a Él. Y ese nombre es el yo soy, el Yahweh. Y Jesús se lo ponía a sí mismo. Hasta el día de hoy los judíos no mencionan el nombre de Yahweh. Por eso ellos siempre dicen el, el Eterno. el eterno, ajá, el eterno y el Señor. Adonai es nuestro Señor, pero no dicen Yahweh o Jehová como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia. Ellos no mencionan ese nombre porque para ellos es un nombre que no se debe de nombrar, aunque la Biblia dice de parte de Dios que nosotros invoquemos ese nombre, pero los judíos, por extremar su respeto, no lo mencionan. Y desde aquellos tiempos no lo mencionaban. Entonces, al momento en que Jesús sí lo mencionaba y se lo mencionaba poniéndoselo a él, para ellos Jesús era un blasfemo. Entonces, por esto lo odiaban tanto y lo querían matar y por eso lo llevaron a la cruz y su acusación fue eso, sobre blasfemia ante, ante Poncio Pilatos, como no lo podían acusar de eso, porque Poncio Pilatos representaba al emperador romano, no le interesaban los asuntos religiosos de ninguno de sus pueblos conquistados. Les daban ciertas libertades a cambio de los tributos que tenían que pagar. Y dentro de eso estaba que no tenían que adoptar su religión, podían conservar su religión y sus costumbres y muchas cosas, su alimentación no los transformaban tan a fondo. Y entonces este problema como blasfemo no se lo podían llevar a Poncio Pilatos. Por eso lo acusaron de que se nombraba rey de los judíos. Entonces sí, ya comprometía a Poncio Pilatos, que era el encargado de tener en orden ese territorio de parte del César romano, porque ellos tenían a Herodes nombrado rey y dicen, si otro dice que es rey y además siendo el auténtico rey, pues puede crear una revolución aquí. Y entonces por eso Poncio Pilatos sí toma el caso. De todos modos, ya lo vieron también con la pastora Silvia, que Poncio Pilatos cumple con el rito de la Pascua y de los sacerdotes también, que ellos tenían que lavarse. Y Poncio Pilatos se lavó las manos y declaró justo y perfecto a Jesús. Dijo, yo no encuentro en este hombre falla ninguna. ¿Sí? Todas esas cosas eran para que se cumplieran todo lo que la Biblia había enseñado que tenía que cumplirse en el tiempo de la Pascua y que se cumplió en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con el sacerdocio levítico? Pues que cuando el sumo sacerdote Caifás rompió sus vestiduras, él no había nombrado a ningún sucesor. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. ¿Había otro sumo sacerdote? No había. ¿Quién era el único? Caifás. ¿Y qué pasa al romper sus vestiduras? Queda eliminado del sacerdocio. ¿Eso quiere decir que podría ahora nombrar a un sucesor? No, ya no tenía a quien pudiera nombrar sucesor de sus hijos como sumo sacerdote. Entonces el sacerdote levítico se acaba en Caifás por romper sus vestiduras. Imagínense que si acusaba a Jesús de blasfemo, más blasfemo resultó él, porque tenía una cosa estrictamente prohibida y él la desacató. Cuando Jesús muere, a las 3 de la tarde, que se hacen tinieblas, dice que él
el velo, que se le llama velo, pero que ya expliqué yo un día, que era como un gobelino, era como un tapete muy grueso, hecho con hilos muy fuertes de lino, de lana, bordado, recamado, no se traslucía, era muy grueso, como un tapete del piso, pero colgado. Y dice que era tan fuerte y tan resistente que dos yuntas jalando una en un extremo y otra a otro extremo no lo podrían romper. Sin embargo, en el momento en que Jesús muere, ese velo se rasga de arriba hacia abajo por la mitad, porque lo que ese velo representaba en ese santuario que era el tabernáculo y después en el templo de Salomón y después en el antiguo templo de Herodes, eh, representaba la carne de Cristo. Su carne se había entregado, él había sido partido por causa del pecado y ahora se quitaba la división que había, que no permitía entrar a la presencia de Dios, que era lo que había en el lugar santísimo. Y entonces desde ese día dice, tienen entrada a la presencia de Dios a través de mi carne. Por eso dice Jesús que Él es el camino, que nadie llega al Padre si no es por medio de Él, porque en ese tabernáculo, en esos santuarios, solamente se podía llegar al lugar santísimo cruzando ese velo que es la carne de Cristo, que al estar rota representa su sacrificio. Entonces, ahí vemos que se pierde completamente el sacerdocio levítico y también dice la escritura que cuando hay el nombramiento de un nuevo sumo sacerdote, también hay un nombramiento de una nueva ley. Por eso nosotros vivimos bajo la ley de Jesucristo, que es la gracia, y quienes no han venido a Cristo se quedan en la antigua ley, que no, nadie puede cumplir y que por eso nos salva, ¿sí? Entonces ahí vemos la perfección de la palabra, como toda, como un rompecabezas se va armando desde el Génesis, con pequeños datos, con pequeñas cosas que no entendemos a menos que se estudien muy profundamente, pero que cuando se estudian no podemos sino maravillarnos de cómo va ese hilo siguiendo sin distorsión, completamente perfecto, con vidas de muchas personas que no se pueden gobernar, que actúan aún en contra de lo que deberían de hacer para que se cumpla todo el plan perfecto de Dios. Así es que tenemos un Dios maravilloso en quien podemos confiar, tenemos un sumo sacerdote al cual podemos recurrir y que nos ama y que nos ha entregado todo su poder y toda su autoridad. Vamos a tomar esa responsabilidad como reyes, como sumos sacerdotes y vamos a vivir deseando la santidad. En esta tierra nadie la puede alcanzar, pero teniendo el ejemplo de Jesús y pidiéndole que Él obre en nuestras vidas para que Él vez tras vez nos vaya transformando y acercándonos más a eso que nosotros deseamos ser y que Dios nos ha dado todas las herramientas para que podamos cumplir su voluntad y vivir para Él en santidad, ser un pueblo apartado, adquirido por Dios, para mostrar las grandezas de Dios nuestro Señor. Eso dice su palabra y podemos hacerlo. Vamos a despedirnos. Precioso Padre, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente encontrar tesoros escondidos en tu palabra. Te pedimos que así tú te sigas revelando a nosotros, nos sigas llevando a todo aquello que puede edificar nuestras vidas, que puede ayudarnos a tomar fortaleza en nuestros momentos de debilidad y de flaqueza, para que también tomemos con seriedad la responsabilidad que tú nos has delegado y vengamos cada día a ser
como barro dúctil en tus manos para que tú hagas en nosotros vasijas de honra donde tú puedas ser glorificado. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.